Buenas tardes, profesora. Mi nombre es José Rubén Arcea y hoy expondré un mapa conceptual orientado en las recientes unidades estudiadas enfocándonos en estadística, medida de tendencia central y posición, medida de dispersión y aplicación de esta en la contabilidad. Tenemos que inicialmente hablar de la estadística. Por ende, una pregunta normal sería: ¿qué es la estadística? Es una ciencia que transforma mediante métodos matemáticos datos en la información para la toma de decisiones. La estadística describe con números a las personas o a las cosas. En la estadística, una variable es la característica o fenómeno que puede tomar diferentes valores que, por ejemplo, se toman con los valores X y Y, son los más comunes. Para ello, la veremos como un conjunto de elementos sobre el que pretendemos hacer el estudio y llamaremos población o muestra. La población es un conjunto formado por los elementos del estudio y la muestra es una parte de la población que toma como base para el análisis de datos. Por ejemplo, deseamos saber la edad de los votantes de la próxima elección, ¿cierto? La persona de la edad para votar son nuestra población, pero no podríamos preguntar a todos los que le queremos hacer este estudio. Entonces debemos hacer un subconjunto de votantes y ese subconjunto sería la muestra. Tomando el mismo ejemplo, será el rasgo o característica a estudiar, será lo que llamaremos la variable. Tenemos variable cuantitativa que se expresa por número y la cualitativa por la cualidad. En las cualitativas tenemos nominales, ordinales, dictómicas, poli o multitómicas. ¿Ya? Tenemos en las cuantitativas las discretas y las continuas. Será la discreta que cuando el dato toma un dato en concreto, y la continua cuando cada dato puede tomar un valor cualquiera entre dos valores. Pero para resumir, entendemos que la estadística, para desarrollarla, debemos recoger los datos, luego organizar estos datos, luego analizarlos, y esto lo podemos hacer una prueba de entrevistas, observaciones, encuestas para saber, para poder manejar y analizar el dato que queremos obtener, ¿cierto? Una vez recopilados los datos de la encuesta, debemos ordenarlos en tablas. Para ello, las vamos a ordenar en la tabla con la frecuencia absoluta relativa, frecuencia acumulada relativa. Y podemos definir las variables en estudios, intervalos, límite inferior, límite superior, del intervalo de marca de clase. Luego de eso lo podemos llevar a la información obtenida de diversos gráficos para poder expresarlo de mejor manera y nuestros datos estadísticos, ¿cierto? Podemos tomar otras características en la estadística, como es la tendencia de los datos y también la dispersión que poseen al respecto de algún valor en particular. Estas son medidas de tendencia central, medidas de posición y medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central corresponden a los valores que marcan tendencia general de los datos y sobre que se pueden decir que los restantes datos se agrupan. Son muy útiles en el análisis de la distribución, en la comparación entre distribuciones. En términos simples, si quiere encontrar al dato representante a los otros, se utilizará de la medida de tendencia central. La medida de tendencia central son la mediana o promedio, mediana y moda. La mediana o el promedio es donde encontraremos el promedio, ¿cierto? Que se utiliza con el número total de datos y se divide por la cantidad de datos que se suman los números de datos y se divide por la cantidad de datos que tenemos. También encontraremos la mediana, que es el valor central, ¿cierto? Y tenemos la moda, que encontraremos la variable que presenta mayor frecuencia absoluta, pero también puede ocurrir que hayan dos o más o que no haya ninguna moda. Y tenemos la medida de posición. Los estadígrafos de posición son los cuartiles, ¿cierto? Que son en 4 partes, los deciles, que son en 10, y los percentiles, que son en 100. En estricto rigor, los cuartiles son los que dejan por debajo del 25%, 50%, 75% los datos, ¿cierto? Y por último, la medida de dispersión se definirá como medida de dispersión a la extensión que ocupan los valores respecto a un valor de tendencia central determinado. Es decir, con la dispersión se sabrá si hay mayor o menor concentración de datos respecto a un valor dado. Tenemos recorrido o rango intercualítico, varianza, desviación estándar o típica, coeficiente de varianza o variabilidad y covarianza.
La estadística ayuda a la contabilidad en el empleo de los cálculos de estadísticos, permitiendo establecer registros contables que afecten a los estados financieros. ¿Cómo ayuda la estadística a la contabilidad? La estadística ayuda a la contabilidad en cuanto a su agilidad, procedimiento, análisis, interpretación de información, dado como resultado la toma de decisiones confiables sobre los criterios económicos. Ya, la estadística se aplica en la selección de muestras en una auditoría, por dar un ejemplo. Ayuda también a medir la variación de los costos de una producción. Brinda información para la toma de decisiones, plantación y control a sus resultados. Ayuda para poder diferenciar las ventas que se han realizado en una empresa por medio de la estadística anual, ¿cierto? Se elaboran informes más rápidos, concisos y detallados también. Se basan en una gran variedad de información de datos contables y permite comparar los resultados de una empresa en el pasado con aquello obtenido en el presente. Para no alargarme más en el tiempo y terminando esta presentación, sería de muy útil que en las empresas viéramos esta aplicación de estadística que siento que hoy en día no se ve de tal manera. Pero eso ha sido mi presentación de nuestro mapa conceptual de estadística. Mi nombre es José Rubilar. Muchas gracias, profesora.